Bienvenidos, queridos hermanos, a este programa de Proyecto Dominus Tecum. Tenemos una vez más a un invitado muy especial que queremos mucho, el padre Justo Lofeudo. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Bien, muy bien, Mario, ¿qué tal? Qué bueno tenerlo en casa nuevamente. Gracias, muchas gracias. Como verás, estoy Bueno, con una sí, fonía, bueno, pero esperemos poder hacerlo. sí, vamos a estar orando por usted para que mejore de su garganta, de Gracias. su gripe y que ya esté mejor de salud. Padre, ¿será que podemos, antes de iniciar este programa, encomendarnos al Señor con una oración? Absolutamente. Perfecto. Vamos a hacerlo con la oración que el Señor nos enseñó. Pater noster, qui in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Muy bien, pedamos el Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo, que venga a nosotros y por la intercesión de María. Gloria a Patri, et Filio, et Spiritui Santo. Sicut Sí. erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Muy bien. Gloria a Patri, Filio, Espíritu Santo. Amén. Excelente. Bueno, ahora sí vamos a poder iniciar, queridos hermanos, con este tema. Creo que es un tema muy importante que ya muchos nos habían estado preguntando porque necesitan un poco de luz, un poco de claridad en este tiempo. Vivimos en un tiempo de mucha confusión, de una situación, digamos, difícil dentro de tanto de la iglesia, en la parte de los factores externos. Y dentro de toda esta situación viene el tema de los famosos mensajes o videntes o apariciones que en ocasiones confunden a muchos, porque sabemos que hay diversos tipos de mensajes. Es como tener un buffet de comida, todo lo que puedas comer y hay diferentes tipos de comida. Entonces, así pareciera este tipo de esta situación, como que fue un buffet de tantas cosas. Entonces, vamos a tocar este tema para aclarar un poco su discernimiento y que puedan entender que proviene de Dios, que no proviene de Dios y ya tener clara la situación actual. Entonces, por esa razón, hemos traído al padre Justo Lofeudo, quien conoce sobre el tema y nos va también a apoyar con esta solución. Padre, quisiera preguntarle, eh, primero que nada, sabemos que hay apariciones de Nuestra Señora, de nuestro Señor, aprobadas por la Iglesia. Tenemos otras apariciones, como es el caso de Garabandal, que tiene un proceso, digamos, como en pausa, llamémoslo así, por la forma en la que está encapsulado. No está condenado, no está probado, pero hay prueba suficiente como para poder darle movimiento, pero por alguna razón está encapsulado. Y el tema de Medjugorje, que tiene las primeras 7 apariciones, digamos, avaladas por la comitiva investigativa que envió Benedicto XVI, el Papa Benedicto, en el 2010, pero que hasta que no finalice todo el fenómeno no pueden dar una respuesta completa. Pero además de esto, tenemos un sinfín de mensajes, de videntes alrededor del mundo, que en ocasiones cuando comparamos los mensajes de Medjugorje, de Garabandal, de Fátima, de, de La Salette, pareciera que en ocasiones solo se enfocan como en los sucesos apocalípticos, en los sucesos de terror o del llamar a ir a refugiarse, ir a hacer esto, lo otro. Entonces, ¿qué podemos pensar de esta situación actual? ¿Cómo podemos comportarnos ante un bombardeo incesante de mensajes, de videntes y de todo? Ya que estamos, si entramos en Internet, en YouTube específicamente, nosotros que estamos en este medio, encontramos un sinfín de este tipo de cosas y en ocasiones pueden llegar a quitarnos la paz o a confundirnos. ¿Cómo podemos comportarnos ante esta situación? Hay varios criterios, ¿no? Pero el primero es la prudencia, ejercer la virtud de la prudencia. Quienes más caen en la trampa son aquellos que están picoteando, curioseando, yendo de aquí y allá, con un ánimo ya inquieto de entrada. Entonces son fáciles presas de esta gente, porque hay de todo.
hay de todo, absolutamente de todo, pero hay que recordar que donde hubo verdaderas apariciones, hubo muchas falsas. Por la verdadera aparición de, en Lourdes de Bernadette, hubo muchísimas que decían que habían recibido a la Virgen, cientos. Recordemos un episodio del Antiguo Testamento, ante un verdadero profeta, Elías, había 450 falsos. Entonces, a veces es una proporción así. ¿Por qué? Porque, como nosotros decimos en argentino, el enemigo embarra la cancha, es decir, enloda el campo de juego, es decir, entonces ya ahí no sabes para qué lado ir, ¿no? Cómo ubicarte, porque aquí, porque allí, es decir, lo que, entre otros de los objetivos que tiene es confundir. La confusión es propia del caos, es propio del enemigo y además desviar. Es decir, aparentemente te puede llevar bien y al final te desvían. Porque, claro, no va a decir adoren a Satanás, pero sí te va a decir que tenés que rezar el rosario, que tenés que incluso adorar al Santísimo. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Sí, sí, no solo puede ser, sino que está comprobado. Incluso eh, el enemigo puede provocar milagros, digamos, saltarse leyes de la naturaleza, hacer cosas extraordinarias, para decirlo de alguna forma. Y entonces eso también, y a veces cuando hay una profusión de estos hechos, es de dudar. Ahora, yo sin ánimo de decir, bueno, que esto ni es exhaustivo, ni es... ni llevar, qué sé yo, un orden perfecto. Pero uno de las cosas que hay que tener en cuenta, hay varios factores, pero para reconocer, por ejemplo, falsos videntes, falsas apariciones, entre otras cosas, una de las primeras cosas que también se fijan cuando se hacen estos estudios es el protagonismo del vidente. Si el vidente aparece ahí en primer plano, hay algunos, ¿no? Que, como diciendo, que aparece como que el Señor o la Virgen los ha privilegiado. Entonces lees que le dice tal cosa o le hace ver a estos falsos videntes lo que hay en el corazón de otra persona que está comulgando, qué sé yo. Eso, y donde constantemente aparece el nombre del vidente y donde está, se ve en primer plano, ahí es de sospechar que es falso. Otros los criterios son los mensajes. Cuando hay errores doctrinales, heréticos, evidentemente falso. Hay escritos con errores doctrinales que luego fueron cancelados. Es decir, eso ya hace sospechar. Hay un caso, lo menciono porque es tan burdo, evidentemente falso, al contrario a lo que nos proponemos, no tú y yo, de no dar nombres, pero aquí hay un señor, Giorgio Bongiovanni, que nació en Italia en el año 63, y afirma ser la reencarnación de uno de los niños videntes de Fátima. ¿Te das cuenta? Es decir, tan ridículo que se lo puede decir, que creer eso, bueno, pobrecito, ¿qué vamos a hacer? Y a su vez se dice que es reencarnación de Elías, del profeta. Y cuenta que en una peregrinación que hizo Fátima en el año 89, tuvo una visión de la Virgen, donde él le revela su identidad como reencarnado y le encomienda una misión, difundir el tercer secreto de Fátima, y revelar la verdad sobre los extraterrestres, porque ahora están entrando estos, los extraterrestres. Y hay gente muy confundida, es lamentable, gente por ahí mariana, que de golpe entraron en esto. Ahora, ¿por qué entraron en esto? De los extraterrestres, porque estuvieron curioseando, porque no se centraron en lo que la Virgen pide. Este personaje, Bon Giovanni, entra en éxtasis, dice él, ¿no? Y recibe estigmas de Cristo en sus manos. Eh, bueno, en los estigmas no es, se los puede dar el enemigo. ¿Eh? Y hay otra que he estado con Bon Giovanni, que dice recibir mensaje de la Virgen, los que mezclan con la nueva era. Entonces, ya ahí nos vamos dando cuenta, hay cosas que son burdas, pero el que quiere caer ante algo tan burdo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que advertir y nada más. Ahora, el contenido del mensaje es muy importante. Como decía antes, no es de esperar que diga que no hay que rezar el rosario, que no hay que adorar. Lo dicen, lo piden. Pero
para luego desviarte. Es decir, este es el tiempo de los falsos videntes, este es el tiempo de los falsos profetas y de los falsos maestros, porque contribuyen a la confusión demoníaca, porque preparan el terreno al anticristo. Y otros, por ejemplo, la Virgen no va a aparecer para distraerte con banalidades, para dar chismes de cosas sin importancia, como que Jesús jugaba con el Bautista o con su primo Tadeo, qué sé yo, al escondite, al rango y mida, qué sé yo. La gente, muchos están encantados, pero ya eso es un índice de falsedad. La cosa está muy seria como para la Virgen me venga a contar esas cosas. Y a veces todo esto está mezclado con palabras bonitas, generalmente tomadas de apariciones verdaderas, por eso a veces se confunde. Hay cosas que son muy evidentes, como la que comentabas, pero hay veces, porque se hablan de supercalamidades constantemente, ya eso también es muy de sospechar. Pero a veces lo hacen con ese lenguaje críptico típico de los adivinos, ¿no? Como que dicen, bueno, miren el Caribe, recen por el Caribe. Y después, claro, viene un huracán, por ahí están cerca de la época del huracán, viene un huracán, lo dijo, mira, el Caribe. Pero generalmente lo hacen así, ¿no? O a veces toman, son como copias de cosas que son buenas, entonces ahí uno puede llegar a caer, ¿no? Eh, otra de las cosas que yo he visto y que ahí tenemos que desconfiar mucho, mucho, cuando la Virgen habla para un grupo selecto. Es decir, el síndrome del remanente, del pequeño resto, del pequeño rebaño. No, la Virgen viene a salvar a todos sus hijos, como lo está clamando en Medjugorje. Pide que los que la siguen que pidan por los demás, no viene para un selecto grupo. Y hay otra cosa también muy importante que lo he visto, que en estos falsos falta el santo temor de Dios. Por ejemplo, se dirigen al Señor como si fuera un amigote. ¿Eh? O cosas horribles, a veces una relación con la vidente que parece carnal. ¿No? Eh, o por ejemplo, otra de las cosas que he visto, la vidente, por ejemplo, que dice, la supuesta, que se confiesa con el Señor directamente. ¿Te das cuenta? Es decir, se independiza la iglesia. Por ejemplo, hay otro que se puede hablar porque es tan burdo, pero hay muchos señales, es en Ohio. Ahí formaron un centro ecuménico porque el obispo los condenó, porque es condenable todo eso. Sin embargo, escapan por otro lado, ¿no? Es decir, se independizan, entre comillas, de la iglesia, se vuelven desobedientes a la jerarquía, rebeldes. La rebelión contra la autoridad eclesiástica. Esos son signos de que la cosa no va. Y después está los que anuncian, profetizan, dan fechas y luego no se cumplen. La escritura dice, si ese profeta habla en nombre de Yahvé o de Dios, y lo que dice queda sin efecto y no se cumple, es que Yahvé no ha dicho tal palabra. Eso está en Deuteronomio. Así es. Deuteronomio 18:22, para dar más criterio. Es decir, este criterio bíblico se aplica también al vidente que, aun siendo verdadero, habla por sí mismo. Eso también, es decir, que la profecía no es auténtica, no viene de Dios. Eso puede ocurrir, eso la cosa la hace más compleja, de que un vidente sea verdadero y esté dando su opinión personal. Y eso habría que evitarlo, porque la gente cree que cuando digamos, pongamos, qué sé yo, un vidente de Medjugorje, ¿no? Y uno cree que Medjugorje es verdad y todo, y de golpe dice algo el vidente, pero es cosa suya. Entonces tendría que aclarar, esta es mi opinión. ¿Eh? Como alguna vez dijo Miriam, dijo, esta es mi opinión, o como dijo Jacinta en una entrevista que le hicieron, la de Garamandal, esta es mi opinión. Bueno, fantástico. Pero ni siquiera eso deberían dar opiniones personales, porque ellos tienen que transmitir lo que han recibido y no agregar nada, porque la gente se confunde. Cree que es palabra de Dios, cree que es palabra de la Virgen que lo dijo, ¿no? Ahora,
si esto de dar fechas y demás se repite y no se dan, es que es falsa. ¿Eh? Doy ejemplos. El supuesto vidente da fechas. Dice que se va a declarar la Tercera Guerra Mundial en un determinado año que ya pasó, o que vendría el aviso también en un tiempo que ya pasó, o que se promulgará el dogma de María Corredentora, qué sé yo, en el año de la misericordia, y no se dio. Falso, es falso. No, por más que después le buscan vueltas, absolutamente. Después, no, pero pasó tal cosa, no, pero pasó tal otra, no, pero no, no, pero lo dijiste. Otra de las cosas que se ve en los falsos y que es ajeno a la mística cristiana es la escritura automática. Es decir, ya la persona sería como un medio, es una especie de robot que presta la mano y otro escribe por él, ¿no? Justamente sobre esto, nada menos que Karol Wojtyła, el futuro Papa Juan Pablo II, había escrito que nunca es permitido tratar a la persona como un medio. Dice, ninguno tiene derecho a servirse de una persona, de usarla como un medio, ni siquiera Dios su creador. De parte de Dios, por otro lado, esto es absolutamente imposible, porque dotando a la persona de una naturaleza razonable y libre, Él le ha conferido el poder de asignarse ella sola los fines de su acción, excluyendo con ello toda posibilidad de reducirla a no ser otra cosa que un instrumento ciego al servicio de los fines de otros. Era en trabajo en metafísica de la persona. Bueno, entonces eso tampoco, es decir, no, 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 eso no. Y hay que precisar que sería de verdad contradictorio de parte de Dios sobrepasar la razón de un ser humano justo en el momento en el cual se está comunicando con él. En este caso, la protagonista no es la secretaria de Dios, como se autodefine, en cuanto no se trata de transcribir un dictado que percibe con la mente. Al máximo es una máquina de escribir, un teleescritor activada desde el exterior, un robot. Me refiero al automático. Después hay otro, Mario, hay otro tema también, que yo lo he visto, lamentablemente, incluso, yo creo que obispos que dieron algún imprimatur, ha habido una confusión y es bastante común, o bueno, más común de lo que debería ser, que es confundir la clarividencia como un don de Dios. Es decir, un falso vidente, justamente, si tiene clarividencia, es falso. Me remito a Hechos de los Apóstoles, ¿no? A ver si lo encontramos aquí o si lo tenés ahí. Si tienes la... A ver. Sí, no, no lo tengo a la mano, pero mientras lo No, busca, bueno, luego... esa pregunta quería hacerle porque es bien importante, eh, que va de la mano con decirle, un vidente podría estar fingiendo, podría estar actuando, podría ser como se le conoce como un charlatán, que simplemente está fingiendo, pero también podría verse influenciado por un poder del maligno, ¿verdad? Que sea Satanás quien realmente esté obrando en estas supuestas apariciones para que la persona realmente crea que está recibiendo mensajes cuando provienen del maligno. Exacto, la persona, sí, ahí hay toda una casuística. Puede engañar a sabiendas y puede ser engañada, o sospechar, pero engañada, y cree que recibe de Dios y bien, recibe, como decís, del maligno. Mira, Hechos, capítulo 16, versículo 16 y siguientes. Cuenta Lucas, San Lucas. Sucedió que al ir nosotros al lugar de oración, nos vino al encuentro una muchacha esclava, poseída de un espíritu adivino, que pronunciando oráculos producía mucho dinero a sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian un camino de salvación. Venía haciendo esto durante muchos días. Cansado, Pablo se volvió y dijo al espíritu, en nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y en el mismo instante salió. Mira todo lo que nos dice, es lo que estamos comentando.
Esta que tenía esa clarividencia, que tenía espíritu de adivinación, sabía cosas del futuro y sabía cosas del presente. ¿Eh? Y eso, entonces decía, pero ¿cómo? ¿Cómo puedes saber sobre el futuro? ¿Cómo puedes saber o futuro inmediato? ¿Cómo puedes saber estas cosas? E incluso decía cosas magníficas, decía la verdad. ¿Qué estaba diciendo? Estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo, que os anuncian un camino de salvación. ¿Eh? Pero los demonios no son, no pueden, aunque digan la verdad, a veces, no son ni para creerles, ni para consultarlos, ni para nada. Por eso está prohibido el diálogo con ellos, salvo el del exorcista cuando es algo que le está preguntando que tiene que ver con el exorcismo, para ser liberada la persona. Pero empezar a preguntarle sobre cosas, qué sé yo, del mundo, de Rusia, de Putin, lo que sea, ¿no? Eso no se puede, ¿no? Sí, No cosas son, banales, cosas que no tienen nada que ver. no son fuentes de verdad, nunca, ni de revelación. Mm. Aunque ellos saben muy bien que Dios existe, vaya si lo saben. Es el tormento de ellos, ¿no? Ahora, ahí lo vemos. Entonces dice, no, pero dice, estas decía la verdad. Escúchenlo, ¿eh? Son hombres de Dios, esto están anunciando la salvación. Nada menos que eso decía, pero un demonio. ¿Y qué hace Pablo? La exorciza. Fuera de ella, en el nombre de Jesucristo, al demonio, dice, fuera de ella. Entonces, a veces se confunde esas dotes que son preternaturales, no son sobrenaturales, para hacer la diferencia entre preternatural, que no viene de Dios, y lo que viene de Dios. Después, otra de las cosas también que yo he visto y que confunden muchísimo a la gente, muchísimo, es cuando ven fuertes signos, y muchos. Porque hay como una profusión de signos. Por ejemplo, de hostias que van y caen del cielo, fenómenos de todo tipo. Son esa espectacularidad, no, en general no es de Dios. Es decir, y es para hacer creer, para que la gente crea, ¿no? Otras veces vas a ver que dan o un libro que es el de la verdad, parece que los demás nunca fueron verdad, la verdad sobre esto, la verdad sobre aquello, la verdadera devoción esta, la verdadera devoción aquella, aparecen sellos que no sé, que te dan el sello, que te sella en determinado momento el ángel que pasa, y con oraciones complicadas o dichas bajo determinadas condiciones. Todo eso es más que de dudar. Fijémonos, cuando comparas esas cosas con lo que dijo en Fátima, con lo que dice en Medjugorje, con lo que dijo en Galamandal, te das cuenta. A propósito de Galamandal, que decías que no se sabe por qué, todavía está un poco en el congelador. Y sí, claro, es que justamente por los mensajes, justamente por los mensajes. Sí, creo que más bien de decir que no sabemos por qué, realmente sí sabemos por qué es, pero quizás no entendemos. La ironía, digamos, la ironía de Eh, tanta prueba, tanta. O sea, eh, es ah, físicamente sostenible, sobrenaturalmente sostenible, en todo sentido sostenible, pero pues ya sabemos la no, realidad. claro, y sobre todo con la autenticidad más grande la dan los mensajes. Después, otra de las cosas que aparecen son libros aparentemente plagiados. Digo aparentemente plagiados porque sí, uno los ve y dice, pero esto está en tal otro lugar, pero esto lo dijo qué sé yo, mística muerta en el año, mediados de los años 20. Entonces fue un plagio, pero no necesariamente, porque profundizando un poco, he visto que han sido dictados y escritos con escritura automática. Es decir, han sido fenómenos de medianidad, de medium, ¿no? Es decir, que reciben esas cosas de estos realmente ángeles caídos, ¿no? De demonios, y escriben. Entonces, ya si fuera plagio es un problema, porque es el problema del que decías vos antes, el, el, el problema de aquel que sabe a sabiendas que está engañando. Y está el otro que es engañado o no, porque también eso cabe, ¿eh? Que esté recibiendo
y que sepa o que pueda intuir, porque yo creo que en algún momento se lo da para intuir el Señor, de que no viene de Dios, sino que viene del otro. Y está usufructuando eso. También otro de los casos que he visto es que hay falsos videntes que aprovechan otras apariciones para entrometerse. Mira, una de las cosas que mucho pasa, y viene pasando hace más de 40 años en Medjugorje, que a veces entre los grupos de peregrinos viene alguna que dice que recibe mensajes. ¿Y qué hace? Es el enemigo que está, las personas que están ahí y que fueron como peregrinos, las está robando. ¿Por qué? Porque a muchos les encanta tener cerca a alguien que recibe a la Virgen o que... Entonces, en vez de seguir el camino que la Virgen está proponiendo o indicando en Medjugorje, se van por otro lado. Eh, a veces, qué sé yo, aparecen como que en Fátima, si ya, o una que se llama Reina de la Paz, cuando Reina de la Paz la identificamos con Medjugorje. Eh, y, y después, a ver, otro de los casos, que eso es muy serio también, el vidente es un manipulador, es un intrigante, supuesto vidente, tiene a los colaboradores bajo sujeción. ¿Y por qué? ¿Cómo puede manipularlos? Porque se da esa transferencia que decía antes, que los que están ahí cerca, los que están colaborando, se creen que todo lo que dice y hace el vidente, o que es el falso vidente, es el mismo Dios o es la misma Virgen que lo dice. Es decir, se internaliza la convicción, vidente igual a Dios o a Virgen. Y a través de eso ejerce ese dominio sobre las personas, ¿no? Me miró mal, entonces me empiezo a angustiar porque quiere decir que Dios me está mirando mal, que yo no hago las cosas bien. ¿Te das cuenta? Lo digo porque eso está pasando. En cualquier caso, aun si el vidente es auténtico, nunca seguir al vidente. Hay que seguir a Cristo. ¿Mm? Yo tomo como ejemplos, me parecen magníficos, ¿no? Bernadette o Conchita de Garabandal. Conchita ha dejado de hablar y no habla y no quiere hablar. Ya lo que tuvo que decir lo dijo, punto. Entonces, y no quiere que la sigan a ellos, que sigan. Incluso a veces promueve Fátima, porque dice, como está aprobada, algunos se enojan por eso, porque dicen, pero no estamos todos haciendo de todo para tratar de reflotar a Garabandal. Pero bueno, pero quiero decir, Bernadette cuando dijo, yo ya dije todo, basta. Y se fue, se ocultó. Y lo mismo Conchita, se ocultó. El vidente debe solo decir lo que recibió y más nada. Ni siquiera interpretar lo recibido, porque eso también se está dando. Lamentablemente, verdaderos videntes que están interpretando lo que han recibido. Porque ahí se pueden equivocar. También otra de las cosas que un falso vidente puede hacer es manipular a distancia, no solo a los que están colaborando, ¿eh? Sino influyendo, por ejemplo, en comunidades religiosas. ¿Eh? Es tremendo. Cuando uno ve que pasan cosas que se pueden pasar, religiosas que llevan al obispo a juicio por violencia de género, y eso es una barbaridad. ¿Eh? Entonces, ahí hay algo que no está bien, ahí está el enemigo obrando y cómo. ¿Eh? Después, otra de las cosas que habrás visto, yo lo vi, lo comentaba eso con Sor Emanuel también, exactamente la misma experiencia. El fanatismo de los seguidores de los falsos. Esa es una característica de la presencia del mal espíritu, del enemigo que se encoleriza, se irrita. Entonces, los ves irritados, que es un contraste con las verdaderas apariciones. Si alguien, por ejemplo, a mí, a ti, qué sé yo, te objeta Fátima, te objeta Garabandal o Medjugorje, bueno,
uno tratará de convencerlo de autenticidad, pero no se acalora ni va a las manos. Es decir, bueno, si no crees, yo no puedo hacer nada, está bien, ya está. Pero los falsos, a quienes los tildan de falso, en este caso ya no son los seguidores, sino los propios falsos profetas, videntes, los amenazan con, por ejemplo, llevarlos a los tribunales. Eso le pasó a varios, y incluso un famoso dominico contra una falsa vidente y lo amenazaron con llevarlo a los tribunales. Amenazan los seguidores, que hacen un juicio criminal. La intimidación. La intimidación a quien se opone a someterse a quienes le sirven, ¿no? Así que todo eso también. Y también utilizan el victimismo. Es decir, no admiten objeciones. Cualquier cosa es que son víctimas, claro, porque eh, como aquello, ¿no? No sé, como dice, en realidad tus acusadores son mis acusadores, tus censores son mis censores, tus perseguidores son mis perseguidores, Sí. que le dijera el Señor, ¿no? Ya cuando lo ponen a nuestro Señor como escudo, como que nuestro Eso. Señor está defendiendo al vidente porque el vidente ya está siendo desenmascarado. Entonces la estrategia es utilizar, la Virgen me dijo que si me atacan a mí, la atacan a ella. Jesús me dijo que si me atacan a mí, la atacan a él. Exacto, exacto. Me están atacando a mí, no es a ti que te atacan, así. De hecho, basta poco para merecer el título de perseguidor, basta una objeción. ¿Eh? Por eso, le dicen, ¿no? Si alguien presenta una objeción, no se oponen a ti, sino a mí, yo que te he dado mi Santo Espíritu de verdad, ¿sabes? Te digo porque te estoy nombrando exactamente, sin decir quién es el falso, pero estos son los mensajes que recibían. Sí, Es ridículo todo esto. justamente. Sobre todo si se va a leer en cualquier diccionario la definición de la palabra persecución, que es tratamiento injusto, cruel, infligido con ensañamiento. Así es. Por lo cual había un periodista justamente, bueno, yo lo conozco, un periodista italiano, y ante las protestas de un defensor de esta protagonista, este periodista le responde, ¿qué nos cuenta? ¿Nos explique públicamente ha sido encarcelada, torturada, exiliada, deportada y buscada por los servicios secretos? Como diciendo, no, la víctima, ¿no? Las únicas noticias que tenemos nos informan que vive tranquilamente. Dicen, ¿dónde? Tus libros son publicados por importantes editores católicos. Gira por el mundo, recibida y venerada como una santa por miembros del clero. Perdón, entusiastas y una multitud de apasionados. Así que bueno, y sí, tenemos aquí, esto no es exhaustivo, simplemente Claro. menciono, perdón, No, ¿ves lo que tranquilo. te No se decía de la... preocupe. Mientras se recupera un poquito de la voz, quería preguntarle también, ahora que menciona el tema de los libros, este tema es bien complejo porque en ocasiones vemos, voy a seguir con el ejemplo de YouTube porque nosotros estamos acá, estamos en esta plataforma. En ocasiones hay canales que yo no creo que sea de mala voluntad, yo creo que tal vez es un desconocimiento, tal vez no hay suficiente madurez espiritual para llevar estos temas. Simplemente porque el tema mueve, tal vez el tema llama la atención, lo aprovechan, lo lanzan, y en ocasiones también cometen error de promover este tipo de libros, este tipo de contenido, que si uno se informa un poco, discierne un poco sobre los mensajes o sobre las personas, a toda luz es una ensalada de profetas falsos. Siempre las clásicas banderas, Padre Pío, Garabandal, Medjugorje, Ana Catalina Emmerich, sobre estas banderas se montan todos y ya como están citando o parafraseando a uno de estos santos,
ya sea Padre Pío, Ana Catalina, bueno, Beata Ana Catalina Emmerich, Santa Faustina Kowalska. Entonces ya con eso ya toman notoriedad. Y ese es un problema muy serio porque muchas personas se confunden precisamente por eso, porque dicen, no, pero es que tal canal dice de que compremos este libro, tal canal dice que adquiramos esto, tal canal dice que adquiramos otro. También hay otra cosa, aparte de esto del libro, que le voy a pedir su opinión al respecto de este actuar. También es sobre eh, cuál es nuestra base actual de conocimiento, cuál es nuestra base de información. El otro día estábamos analizando un, digamos, un reportaje, una noticia de un sacerdote jesuita que publicó en su blog, en un periódico muy famoso, creo que sí, me parece que es en Estados Unidos o en Reino Unido, no recuerdo exactamente bien, pero es un medio muy importante, un medio católico importante, en el cual las personas cuando quieren conocer una opinión de alguien que tiene estudios, conoce de teología, filosofía y de muchas otras cosas, acuden a ellos. Entonces, este sacerdote de apellido Rees dijo que no cree en la transustanciación y dijo que a Dios no se le debe de adorar en la Eucaristía porque Dios nunca nos enseñó a adorarlo en la Eucaristía. O sea, usted que es de adoración perpetua, yo sé que le acaba de hacer cortocircuito la cabeza con esto, pero esto lo dice este señor. Entonces, viene una señora, nos escribe y nos dice, yo, hermano, yo sí creo que Cristo está presente y me dice, porque en el libro de Viajando en el tiempo y el espacio con Jesús revelado a no sé quién, dice que está presente en la Eucaristía. Entonces yo le digo, qué triste que nuestra referencia de información no sea el Sacrosanto Concilio de Trento, por ejemplo, que nos habla sobre la transustanciación, que nos habla sobre el sacramento, que no podamos citar la misma palabra del Señor, que no nos informemos de nuestros documentos de la iglesia y que acudamos a estos libros. Entonces viene ella y me contesta lo siguiente. Eh, y a esto quiero llegar, a este punto quiero llegar. Lo único que me intriga, me dice de este libro, es que dice algo contrario de lo que usted habla de las partículas de la Eucaristía, porque también cité a otro sacerdote muy famoso, por cierto, de una cadena católica famosa en español, que dijo este sacerdote de que en las partículas, cuando caen partículas, ya Cristo ya no está ahí, porque Cristo sabe que ahí no va a recibir nadie. Entonces, si la partícula cae, ya Cristo se va de ahí. Entonces dice ella de que ese argumento lo dice en este libro de Viajando con Jesús en el tiempo y el espacio, donde revelado no sé qué alma, que Cristo se va de las partículas porque no, o sea, porque no va a ser consumido o porque no va a ser discernido por la criatura, una cosa así dice. Entonces, cuando vemos este tipo de argumentos, simple y sencillamente acudimos a la doctrina y en la doctrina nos especifica exactamente por qué Cristo realmente está presente en la Eucaristía, por qué sigue en la partícula, por qué no se va de la Eucaristía. Entonces, si nos preocupáramos por leer un poco más, por analizar un poco más, por introducirnos en la información que nos da nuestra iglesia, rápidamente detectáramos estas cosas. También tenemos el caso, usted mencionó lo del tema del remanente fiel. Todos sabemos que existe, lo dice en la palabra, lo dice en las revelaciones, que habrá un resto fiel, habrá un grupo al final de la tribulación, pero no es que exista ya un remanente fiel o un resto fiel, no es que ya hay un remanente y que vamos a ser parte de No esto. me pongo el título. Exacto. Entonces, ya cuando hablamos de esto, ya empezamos a crear unas especies de sectas y todo esto es un problema. Pero cuando tocamos estos temas, aparece la famosa fobia por el tradicionalismo. Y esto se menciona también en uno de estos falsos videntes que ya hemos mencionado en el canal. Eh, Cuando viene un vidente y ataca la tradición de la iglesia diciendo que los tradicionalistas son los culpables, que los tradicionalistas son los condenados, que los tradicionalistas son los que van a elegir al falso profeta y al anticristo, que van a elegir a un falso papa porque van a darle golpe de estado a la jerarquía y todo este tipo de cosas. eh, yo siento que ya cuando nos damos cuenta que es Jesús quien supuestamente le está diciendo a la vidente que vaya en contra de su misma tradición, como que la lógica no da un poco. Entonces, quisiera escuchar un poco sobre su opinión con respecto al tema de las personas que publican libros,
pues no sé si con qué propósito, y el tema este, pues, de la contrariedad con la doctrina y la tradición de la iglesia. Mira, es tal cual lo que estás diciendo. Usan cualquier fuente, no hay discernimiento, no hay criterio, y se agarra lo que está ahí en el aire, lo primero que viene, me gustó, no me gustó, y no van a buscar el criterio de autoridad. Si fueran a las fuentes, verían que ya los padres de la iglesia hablan eh, del tema. Incluso San Cirilo de Jerusalén, que es tan mentado, porque es el único texto del cual se valen aquellos que defienden la comunión en la mano, diciendo que ya viene de antiguo. Un texto mal citado y fuera de contexto. Justamente lo que no dicen es lo que él dice, de tener, dice, cualquier ínfima partícula es más preciada que el oro, y nadie dejaría caer la mínima parte de oro, ¿no? Así que eso, pero claro, uno no puede pretender que vayan los padres que hagan patrología, que vayan, no, pero que lo que sí se debe exigir es que vayan al catecismo de la iglesia. Esa obra que nos dejó como legado Juan Pablo II, ahí está. Entonces vayan a consultar ahí. Pero en vez de consultar, te puedo asegurar que ni lo deben de tener el catecismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recomendar a todas las personas a que tomen como fuente el magisterio de la Iglesia, que está en cierto modo condensado en el catecismo de la Iglesia. Hay muchas más cosas, pero por lo menos ahí, si quieren saber sobre la Eucaristía, si quieren, ahí está, ahí está. No, pero no se puede tomar uno que dijo, no sé, ¿cómo era que se llamaba ese? No sé, del aire, no sé, el Cristo, no sé, cósmico, qué sé yo. Como fuente, evidentemente, no puede ser. Entonces hay que ir al magisterio. El magisterio se lo encuentra, sí, en forma, digamos, eh, directa, en forma asequible en el catecismo. Entonces hay que ir al catecismo, esa es la fuente. Incluso en el catecismo da a su vez las fuentes donde viene y de ahí uno puede seguir, así como se va navegando, ¿no? Por la web, y navegando a través del catecismo para ir a las fuentes. Pero si no, claro. Ahora, lo que pasa es que desde que se quitaron la necesidad de los niloftas, de los imprimatur y demás, que además se da esto, que están teniendo imprimatur, algunos que son falsos. Es decir, tú quieres conseguir un imprimatur y no es fácil, pero viene un falso porque son, claro, es como el falsificador, el truán, que yo que siempre le sale bien porque saben hacer las cosas. Son más astutos, ¿no? Que los Sí. hijos de... Entonces Perdone, y consiguen... perdón, padre, que lo interrumpa y no vaya a perder la idea, el hilo de lo que nos mencionaba. Ese punto es bien importante y hemos detectado eso del nihil obstat, que lo que están haciendo ahora los videntes, o bueno, los falsos videntes, supuestos videntes, es buscar el nihil obstat de cualquier obispo, no importa de qué país sea, con tal de conseguir el nihil obstat de qué sé yo, se van a buscar un obispo del Congo, de Kenia, de Nicaragua, hay uno por ahí que tiene uno de Nicaragua y no son ni siquiera de sus países. Entonces, buscan cualquier aprobación posible para poner el sello en los libros y ya con él, no, miren, la iglesia está aprobándome, yo estoy aprobado, yo soy un verdadero vidente. Sí, y muchas veces topamos en la buena fe porque son muy ancianos. He visto eso, ¿no? Muy ancianos y que alguien les recomienda. Que, realmente estos falsos videntes están rodeados de gente de mucho dinero. Entonces, funcionan las cosas así, ¿no? Así que bueno, es todo un mundo de confusión, que es el que quiere provocar enemigo, pero que también en el fondo se confunde que quiere confundirse. Pues si yo me meto en esas cosas y voy detrás de todas estas cosas, al final voy a caer. Entonces, lo que tratamos de dar es algunas, eh, digamos, criterios para Sí, ayudar a reconocer los falsos videntes. Pero que los hay, y son mayoría, ¿eh?
Y es lógico, porque en este momento es donde tienen que funcionar estos personajes para confundir al rebaño, para desviarlo. Y además, bueno, lo dice, ¿no? Hablando de estos tiempos, en la parte, digamos, escatológica de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, dice en el capítulo 24, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. ¿Eh? Y recordemos, por ejemplo, es que la Escritura nos lo viene advirtiendo. La primera carta de San Juan, cuando le dice, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo, está diciendo en aquella época. Y en esto dice, podréis conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carnes de Dios. ¿Por qué? Porque en aquel momento era el gnosticismo, eran los gnósticos, los que, el primer problema, digamos, de la herejía, ¿no? La primera herejía que aparecía, que no reconocían como hombre verdadero. Eh, pero no, después se fueron agregando y agregando, ¿no? Y el Señor advierte, los pastores, los malos pastores, como dice Jeremías, no hay de los pastores que dispersan, que dejan que se pierdan las ovejas de mi rebaño. ¿Mm? Y que van tras la mentira, bueno, no escuchéis, dice la voz de los profetas, tratan de embaucaros con sus palabras, os transmiten visiones imaginarias, cosas que no ha dicho el Señor. Así que, y lo mismo, bueno, aquí, también San Pedro en la segunda carta también advierte, ya en esa época, y que siempre el enemigo hizo eso, y lo sigue haciendo y con mucho más ahora, porque estamos en una época de gran apostasía. Decía San Pedro, lo mismo que hubo en el pueblo falsos profetas, también habrá entre ustedes falsos maestros que propondrán herejías de perdición y negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida perdición. Es, los falsos profetas. Así También la es. segunda carta a Timoteo, San Pablo, cuando dice, vendrá un tiempo, fíjate que ahí está hablando de un tiempo futuro, vendrá un Sí, tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se van a rodear de maestros a la medida de sus propios deseos y de lo que les gusta oír. Es esto. Y apartando el oído de la verdad, se volverán a las fábulas. Es esto. El tiempo que la sana doctrina no se soporta. Entonces, y buscan estos falsos maestros. ¿Eh? Y claro, además le dicen cosas que les van bien, ¿no? sí, Son y estos los que, por eso un criterio también. Vemos, más que criterio porque muchos no se dan cuenta, pero es un hecho, que estos falsos profetas, falsos videntes, falsos pastores, falsos maestros, dispersan el rebaño de Dios en lugar de sí, unirlo. Y no se preocupan por las necesidades espirituales de los demás. ¿Qué va? Eso al contrario. Animan a la gente a complacer la carne en lugar de combatirla. Estos falsos pastores, por ejemplo. O evitan, qué sé yo, las verdades difíciles de la Biblia. Los falsos maestros. No quieren molestar a la audiencia. sí, Olvidan que Dios es justo. Eso, Dios no castiga, no. ¿Eh? Usan la frase no juzgues, pero no juzgues fuera de contexto. sí, Y cuestionan también, eso también muchísimo, falsos maestros, ¿no? Lo que estabas diciendo, lo que estabas comentando. Cuestionan todo, cuestionan la doctrina, cuestionan la exactitud, la fiabilidad de las escrituras. Como aquel que dijo, ¿no? Que no había, en la época de Jesús no había registradores, ¿no? No había grabadores. sí, Y, eh, es por eso no denuncian el pecado, ¿no? No creen en el infierno. sí, En general, los falsos maestros, digo, ¿no? En la necesidad de arrepentirse. así es. Y también hay un versículo que es muy utilizado, extraído de San Pablo, que lo Es manipulan a tanto su todo. voluntad.
Es Examina. sí, no desprecien las profecías, quédense con lo bueno y desechen lo malo. Entonces la gente viene y dice, bueno, este evidente dice que en las partículas de la Eucaristía, Cristo se retira porque no van a ser discernidas por la criatura, entonces se retira de la partícula. Esto no me gusta, pero me gusta en la parte donde habla de que Jesús viene y que eso. Entonces se quedan con el vidente, les parece que se quedan con lo bueno, lo malo no lo escuchan, lo ignoran y pues no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Si hay una herejía de facto en el mensaje, o en ocasiones son más prudentes, son más disfrazados, pero en otras cosas está a toda luz. Y a nosotros nos ocurrió también un tema de una contradicción con uno de estos videntes. Me recuerdo que esta persona había lanzado una consagración a la Virgen apocalíptica, que era una consagración para el final de los tiempos. En esta consagración habían mensajes muy fuertes. Incluso había un mensaje que hacía alusión a los tiempos de Aviñón. Entonces, de que cuando vea dos papas y todo esto. Entonces, nosotros dijimos, bueno, está interesante, vamos a analizarlo. Y empezamos a analizarlo, empezamos a verlo en el canal. De pronto, rápido, nos llegó la solicitud de esta gente diciéndonos, no, ustedes no están autorizados para tocar este tema, no están autorizados para exponer esta consagración. Esta consagración es privada y la Virgen la dio, y esta fue la excusa por la cual no se podía. La Virgen dio esta consagración, pero después le dijo al vidente que ya no, y que mejor esta consagración otra, que es más para la comprensión espiritual de las personas. Cambió de idea. Exacto, la Virgen se equivocó entonces, la Virgen cambió de idea. Entonces, que si nosotros seguíamos exponiendo esta consagración, iban a tomar acciones legales y no sé qué. O sea, al final, más que no continuar por un miedo a acción legal que no es sostenible en lo absoluto, por el derecho de fair use, del derecho justo que tiene YouTube, tiene unas reglas en las que se puede, es más que todo la decepción y de ver el fraude en este tipo de personas. De cómo es posible que le echen la culpa a la Virgen. O sea, esta persona se metió en problemas con su obispo, porque en los mensajes que se mencionaban, mensajes con clara alusión a la realidad. Entonces, cuando se lanza un mensaje de este tipo, lo regañan, entonces, qué conveniente. La Virgen le dijo, no, ya esta mejor ya no la publiques, publica mejor esta que es más suave para que no te metas en problemas. O sea, cuando la Virgen quiere decir algo, lo dice. Sacerdotes, obispos y cardenales marchan camino a la perdición y llevan con ellos a muchas almas. Lo dijo en Garabandal. La Virgen no se limita cuando tiene que decir algo. O sea, no va a poner censura como nos quieren poner censura en todo ahora. O sea, si decimos una palabra acá que no la voy a mencionar, ya saben cuáles son las palabras prohibidas, porque de repente al padre después le bajan su video ya el padre, ¿cuántas veces le han bajado videos ya por hablar cosas que son reales, que son verdad, pero se las censuran? Entonces, ya parece ya es una locura, o sea, ya no censuran por todo. La Virgen no va a hacer un tipo de censura así. O sea, si la Virgen va a lanzar un mensaje, una advertencia, algo, no se va a retractar después diciendo, no, es que porque no están todavía suficientemente maduros, vamos a quitar esta consagración y vamos a poner otra más suavecita para que la puedan hacer. Entonces, no tiene sentido. Y pues así hay muchos casos, ¿verdad? Sí, es toda una casuística inacabable. Pero entonces, volviendo al comienzo, dos cosas deberían quedar, yo creo, por lo menos dos se me ocurren ahora. Una, un consejo de prudencia, ser prudentes, no andar y quedarse con lo conocido ya probado, es decir, o con Fátima o si no, también, bueno, que le dé visos de autenticidad, Garabandal y Medjugorje, punto, basta, basta porque seguro se va a caer. Y la otra cosa, consultar la fuente que está al alcance de todos y que es lo que deberían todos tener en su casa, que es el catecismo de la Iglesia Católica. Así es, así es. Padre, muchísimas gracias por sus aportes, por su apoyo, por aclararnos este tema que es tan complicado en este tiempo. Sabemos que igual este tema no va a ser del agrado de muchos, ya que, como usted mencionó,
hay personas que rápido identifican a su vidente, identifican con quién están afiliados o ahí apegados y ya nos van a decir, están difamando, vayan a confesarse, eso nos pasa. Es más, cuando hemos denunciado este tipo de temas, hemos llegado a perder muchísimos seguidores por esto, pero realmente al final a nosotros no nos interesa ganarnos al mundo. O sea, si nosotros hubiéramos venido acá a agradar al mundo, pues no estuviera, no fuéramos, no es fuera el propósito todo esto. O sea, No venimos a tenemos agradar a Dios, venimos a trabajar para Él. para la verdad, para la verdad. Eso Así es es. amar la verdad, ¿no? Y defender la verdad. Sí, el Señor nos da el ejemplo, ¿no? En el capítulo 6 de San Juan, cuando ese discurso eucarístico, y se empezaron a ir, ¿no? Esto es muy duro de entender, y se iban. Y el Señor estuvo dispuesto a que se fueran todos. Y vosotros, ustedes también quieren irse. ¿A dónde iremos? ¿Dónde diremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así es. Muchas Bueno, gracias entonces, Padre, por su aporte. No sé si podemos escuchar unas palabras finales y su bendición. bueno, la palabra final es de deseo para todos de una santa cuaresma. Es una cuaresma muy particular esta, por lo que estamos viendo en el mundo, en la iglesia, y, y tenemos que revestirnos de vestidos penitenciales, como pidió la Virgen de Medjugorje. Y lo dijo no solo en forma alegórica, no, no solo en forma alegórica. Es decir, hay que revestirse interiormente y exteriormente de una verdadera penitencia, dándonos cuenta de la gravedad de esta situación inédita y que puede terminar con la humanidad y la creación del mundo, tomarlo muy en serio y, bueno, y reparar por aquellos que no lo hacen, hacer penitencia por aquellos que no lo hacen. Y simplemente decir que el consejo que ya fue dado, ¿no? Eh, ejercer la virtud de la prudencia, más que nunca. Y les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy, muy bien. Muchas gracias, Padre, por haber estado con nosotros. Le, Gracias a ti. espera- Le esperamos en una próxima ocasión acá en el canal y también acá en Medjugorje. Cuando quiera regresar, sabe que esta es su casa. Aquí lo esperamos con mucho cariño. Gracias, gracias. Eso es una tentación. Aquí está su casa. Cuando quiera volver, acá estamos. Bueno, Gracias. hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que este tema les sirva de mucha edificación. Les pedimos que nos ayuden a compartir este video con todos sus contactos, su familia, sus amigos. Es importante que todos puedan entender este tema y que puedan ya tener un mejor discernimiento. Si se quieren suscribir a nuestros canales, Proyecto Dominus Tecum y el canal del Padre, que todo el rato ha estado pasando por acá abajo, para que lo puedan seguir y también Gracias. alimentarse del material que nuestro querido Padre Justo Lofeudo nos entrega durante pues, su tiempo, su apostolado, ya que él tiene un apostolado muy importante de adoración perpetua y a pesar de eso también encuentra el tiempo para mantenernos en edificación. Así que aprovechemos estos frutos espirituales que podemos obtener a través de este material. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Que viva Cristo Rey y que viva nuestra Santísima Madre María. Nos vemos Amén. hasta la próxima.